La paz de Yahweh, el que guarda a Israel, sea con todos ustedes. Hemos venido hablando sobre el cautiverio en el que se encuentra el pueblo de Dios, el origen del gran odio con que nuestros enemigos nos aborrecen, la brillante estrategia que ellos han desarrollado para mantenernos cautivos y el decreto que Yahweh emitió contra su propio pueblo por haber quebrantado la Torá y el pacto. Ahora nos toca hablar de una manera más precisa sobre nuestros actuales opresores. En las Escrituras se hace mención de todos los enemigos de Israel. Cada uno de ellos ha tenido su tiempo y su ocasión. No obstante, todos han de tener un resurgimiento en la generación post-mesiánica, pues el rol que cumplieron en la generación pre-mesiánica deberán cumplirlo también en nuestra generación, para que el ciclo profético se cierre definitivamente. Debido a que nuestros enemigos son muchos, no voy a referirme a todos ellos. Me limitaré nada más a hablar de los que han tenido mayor protagonismo, sometiendo al pueblo de Dios a un régimen sincretista y encadenándolo a la creencia de que la ley del pacto está invalidada. Para esto nos remitiremos a Daniel capítulo 2, versículos 31 al 45. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la cera del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En este pasaje, el profeta Daniel explica que el dominio de las naciones fue entregado a un sistema de poderes que habrían de sucederse en 4 imperios, uno después del otro. En este punto es necesario que comprendamos algo muy importante. Teóricamente, Israel debería haber establecido el reino de Dios progresivamente después de conquistar la tierra de Canaán. Por eso Hebreos 3:16 al 4:2 nos dice que el evangelio del reino se les predicó primero a los israelitas que salieron de Egipto, antes que a nosotros.
Pero como aquellos no ejercieron fe, entonces se fueron en pos de su desobediencia, apartándose de la Torá. Y como el establecimiento del reino siempre ha estado condicionado a la obediencia a la Torá, pues el reino no pudo ser establecido en aquella ocasión. Sin embargo, Yahweh, en su gran paciencia y longanimidad, siguió esperando que el pueblo rectificara, hasta que apareció David. El rey David hizo que Israel guardara la Torá y el pacto, y por esta obediencia Yahweh convirtió a la nación en una potencia militar. Segundo Samuel 8, 1 al 15 lo describe así. Aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Derrotó también a los de Moab, y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Yahweh dio la victoria a David por donde quiera que fue. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Yahweh con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Yahweh dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. David fue sucedido en el trono por Salomón su hijo. Este siguió los pasos de David su padre e hizo también que Israel guardara la Torá y el pacto. Por esta obediencia, Yahweh convirtió a la nación en una potencia económica y prolífica, con abundancia de todo, con salud, paz y seguridad, reconocido y admirado internacionalmente. Primero Reyes 4, 20 al 34 lo describe así. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beersheba todos los días de Salomón. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Durante los reinados de David y Salomón, la nación logró su mayor esplendor. Y todo parecía indicar que finalmente Israel lo lograría, conseguiría ser el poderoso reino de Dios en la tierra. Lamentablemente, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres paganas lo apartaron de la Torá y las consecuencias de esta desobediencia fueron fatales. La nación fue dividida en dos, y aunque Yahweh siguió esperando que el pueblo rectificara enviándoles profetas que los amonestaran, al final, por su persistente soberbia, ambas casas fueron entregadas al dominio de otras naciones. La casa de Israel, o casa de José, o casa de Efraín, fue entregada a Asiria, y la casa de Judá fue entregada a Babilonia. El dominio mundial que debería haber sido de Israel, ahora era entregado a un sistema de 4 reinos que no solo gobernarían a las naciones,
sino que principalmente oprimirían al pueblo de Dios, a las dos casas de Israel, por su desobediencia a la ley del pacto, la Torá, y los harían pagar al doble su iniquidad y su pecado, tal como lo dijo el profeta Jeremías. Este sistema de 4 reinos de los que habló el profeta Daniel fue cumplido por la sucesión de los imperios: 1 babilónico, 2 medo-persa, 3 griego y 4 romano. Aunque estos 4 reinos pelearon sucesivamente entre sí para hacerse con el poder, todos pertenecen a un mismo sistema. Por eso en el sueño de Nabucodonosor son vistos los 4 como una sola imagen. El imperio que más llama la atención es el cuarto, el romano, pues de este se dicen cosas que no se dicen de los demás. Pero lo más significativo es que se revela que será este imperio el que estará vigente cuando el Dios de los cielos establezca su propio reino, lo cual ocurrirá con la segunda venida del Mesías. Hay quienes tratan de desvirtuar esta profecía diciendo que el imperio romano cayó ya hace muchos siglos y que después de él se han levantado otros imperios y que si no hubo reino de Dios durante la hegemonía de Roma, pues menos que lo habría después. Hay otros que ante esta acusación tratan de salvar el honor de Dios por este supuesto desajuste profético que no encaja en la historia, argumentando que en el futuro Roma resurgirá nuevamente como imperio para que la profecía de Daniel se cumpla. Bien, ambas posturas están equivocadas. Hasta el día de hoy, Roma sigue siendo el imperio que gobierna a las naciones y continúa oprimiendo a las dos casas de Israel. La hegemonía de Roma nunca ha sucumbido. Pero necesitas entender algo. Roma se ha transformado de un imperio político-militar a un imperio religioso. Y desde el trono religioso, que ellos llaman el trono de San Pedro, sigue ejerciendo su poder mundial. Ahora voy a explicarte esto. Leamos Daniel 7, 2 al 8. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esta visión que recibe Daniel sobre 4 grandes bestias es una revelación sinóptica del sueño de Nabucodonosor. Los 4 reinos reflejados en la imagen del rey babilónico son vistos aquí por Daniel como 4 bestias. Una de las características más importantes que Daniel percibe es que la cuarta bestia es muy diferente de las otras 3. Tanto que no atina con qué animal compararla, como bien pudo hacer con las anteriores. Solo alcanza a decir que era espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Sigamos leyendo los versículos 19 al 27. Entonces
tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice que el cuarto reino será diferente de todos los demás? Se refiere a que este reino, Roma, se desmarcaría de la naturaleza común y corriente de cualquier imperio, la naturaleza político-militar, y se transformaría en un imperio de naturaleza religiosa. Todos los imperios que han gobernado a las naciones han sido político-militares, excepto Roma, que habiéndose transformado es hoy un imperio religioso, que continúa hasta la fecha encadenando almas en sus mazmorras religiosas. Por eso se dijo de él que sería un reino diferente. Desde el año 313 del calendario católico, la Roma político-militar, a través del emperador Constantino, privilegió al cristianismo, que no era otra cosa más que una incipiente adulteración de la fe en el Mesías hebreo mezclada con elementos paganos del culto romano al sol invicto. Y finalmente, en el año 380, lo adoptó como la religión única y oficial de su imperio, y dispuso de unos 160 años para implantarla a la fuerza en todos sus dominios. Cuando el imperio político-militar se derrumbó en el año 476, el imperio religioso ya estaba bien afincado y listo para relevar en el trono al poderío de Roma y mantener vivo el imperio hasta nuestros días. Es por esta razón que Daniel no habló de un quinto reino, porque el cuarto habrá de mantenerse vigente hasta que el Mesías en persona le quite su dominio y lo destruya. Pero hemos de entender que este cuarto reino es ahora un imperio religioso, ya no uno político-militar. Al comprender que de acuerdo a las profecías, el papel que estos 4 imperios han de desempeñar en la tierra es someter y oprimir al pueblo de Yahweh como castigo por haber traspasado el pacto, caemos en la cuenta que el imperio religioso de Roma continúa a la fecha ejerciendo esa opresión y cautiverio sobre la descendencia de Jacob, especialmente sobre la casa de Efraín. Como ya lo has de haber deducido, el imperio religioso de Roma tiene un nombre. Se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y también tiene una sede. Se llama el Vaticano. Perdón. Y no es un imperio homogéneo. La profecía de Daniel dice que es el producto de alianzas humanas. La rama del imperio católico que se encarga de establecer las alianzas con otros grupos de poder es la Orden de la Compañía de Jesús,
fundada en 1534 por el español Ignacio de Loyola. Los miembros de esta orden son conocidos como los jesuitas. Los jesuitas, en nombre de su reino, la Iglesia Católica Romana, han establecido alianzas con la Iglesia Ortodoxa, con la Iglesia Protestante, con el Islam, con el judaísmo ortodoxo y progresivamente terminarán haciéndolo con todas las religiones del mundo. Sus alianzas no se limitan al campo religioso, también las tienen con círculos políticos en todo el mundo, entre los que amerita destacar a los sionistas, quienes son los que gobiernan al moderno Estado de Israel. Otro campo en el que tienen alianzas es en el sistema financiero mundial, particularmente con la dinastía edomita de los Rothschild, quienes manejan el Banco del Vaticano, al igual que casi todos los bancos centrales del mundo. Pero la mayor y más poderosa alianza que el Imperio Católico Romano tiene no es con seres de este mundo, sino con potencias celestes. Si prestas cuidadosa atención a la imagen del sueño de Nabucodonosor, entenderás que los tres imperios que precedieron a Roma, la cabeza, Babilonia, el pecho y los brazos, Media y Persia, y el vientre y los muslos, Grecia, son sostenidos por las piernas que representan a Roma. Con esto, la profecía nos está diciendo que en el Imperio Romano, en la Roma religiosa, en la Iglesia Católica, están sostenidos y conservados los cultos idolátricos de estos tres imperios antiguos. El Imperio Católico ha mantenido con vida todos los rituales paganos dedicados a los dioses de Babilonia, a los dioses de Media y Persia, a los dioses de Grecia y a los suyos propios, los dioses romanos. Y es esta alianza la más poderosa en el haber de Roma. Los 70 dioses de las naciones han hecho converger sus intereses en el seno de este imperio religioso. No es casualidad que su hegemonía lleve ya 2000 años y que nunca podrá ser depuesto por nadie, sino por el mismísimo Mesías Yahoshua. Los papas, que son los césares romanos modernos, y todas las cabezas de poder que están en alianza con ellos, tanto los espirituales como los terrenales, tienen un propósito en común: aniquilar a la heredad de Yahweh, las dos casas de Israel, Judá, los judíos, y Efraín, los gentiles. Pues mientras el pueblo de Dios esté vivo, siempre será una amenaza real a sus pretensiones de gobernar la tierra a perpetuidad. Como lo he venido enseñando en los videos anteriores, Yahweh les concedió poder a estos imperios para castigar a su pueblo por su violación del pacto y de la Torá, y les señaló un plazo, 2 milenios. El plazo se les está acabando, e Israel será sacado de su cautiverio, tal como fue sacado de Egipto en la generación premesiánica. Pero nuestros opresores no están dispuestos a ceder, y sabiendo que les queda poco tiempo, irán intensificando sus acciones para confundir más y más a los hijos de Efraín que tienen aprisionados y retenerlos bajo su dominio. El Imperio Católico ha sufrido 2 cismas importantes a lo largo de su historia. Uno en el siglo XI, de donde nació la Iglesia Ortodoxa, que tiene influencia más que todo en el oriente de Europa. Y el otro en el siglo XVI, de donde nació la Iglesia Protestante, que ha tenido influencia en el occidente, es decir, en nuestro lado del mundo. Tanto ortodoxos como protestantes creen que se liberaron del dominio de Roma, pero siguen siendo sus vasallos. La independencia de Roma que estos grupos lograron solo es administrativa. Doctrinalmente siguen siendo sus vasallos. No, dirá alguien, porque los protestantes no adoran imágenes. El corazón de la doctrina católica no es la adoración de imágenes. El corazón de la doctrina católica
es la invalidación de la Torá. Y en eso, tanto ortodoxos como protestantes están completamente de acuerdo con ella. Siguen siendo vasallos de sus enseñanzas. El protestantismo, con sus millares de denominaciones evangélicas, solo es una versión light del catolicismo, como la Coca-Cola, que tiene su bebida original y tiene una versión light para los consumidores que sienten demasiado pesada la fórmula original. Con la versión light, la Coca-Cola logra conservar un mercado que perdería con la fórmula original. Es igual en la religión. Con el protestantismo, el Imperio Romano logra mantener siempre en cautiverio a una población que siente muy pesado el catolicismo original por su idolatría. Las imágenes y las esculturas del catolicismo son negociables para Roma. Por eso hay una versión light. Lo que no es negociable es la invalidación de la Torá. En eso no están dispuestos a ceder ni un céntimo. Las esculturas son para Roma como el azúcar para la Coca-Cola. Le pueden bajar la dosis. Pero la invalidación de la Torá, esa es su marca. Y esa no están dispuestos a negociarla. En el protestantismo, los dioses de las naciones han cultivado una idolatría de menor intensidad. Les han disminuido el azúcar. No hay esculturas, pero sí las fiestas, los días y los ritos sagrados del paganismo mezclados con la figura de un Jesucristo elaborado por Roma. Es de vital importancia que seamos capaces de ver el verdadero rostro de todas las religiones vasallas del Imperio Católico, porque es a través de todos esos tentáculos que la casa de Efraín sigue cautiva bajo la doctrina romana. No importa cuántas diferencias doctrinales tengan entre ellas, una sola es la médula de su doctrina, la invalidación de la Torá. Y esa la promulgan y la sostienen todas las versiones del cristianismo. Cuando el profeta Isaías anunció que la casa de Judá sería librada del cautiverio de Babilonia, lo expresó en estos términos. Isaías 48:20. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Yahweh a Jacob su siervo. Ahora, en nuestra generación, Yahweh hace exactamente la misma proclamación. Apocalipsis 18, 4 al 5. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Todas las religiones del mundo, principalmente el cristianismo, se distinguen por la misma marca, la invalidación de la Torá, porque ese es el yugo al que fuimos destinados por decreto divino por haber traspasado el pacto de Yahweh. Pero el plazo de nuestro cautiverio se está agotando y por eso Yahweh mismo nos manda salir de las religiones en las que caímos cautivos. ¿Te enseñan en tu religión que la ley de Moisés está invalidada? Si es así, sal de ahí. No sigas siendo esclavo de ese opresor más tiempo del que Yahweh decretó que habríamos de serlo. Me interesaba que hoy nos quedara claro que todas las versiones del cristianismo siguen siendo vasallas del Imperio Católico y por lo tanto se han constituido también en nuestros opresores. Aunque ellas lo nieguen, los hechos demuestran lo contrario.
Todas ostentan la marca registrada del catolicismo, la invalidación de la Torá. Nos vemos en el próximo video. La paz de Yahoshua, quien esparcirá los huesos de todos nuestros opresores, sea con tu espíritu.